Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos martes 18 de abril de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República, en Quito, estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por el canal Democracia TV y también por Radio Democracia AM. Hoy, día de recuento oficial del Consejo Nacional Electoral de los votos de las actas impugnadas por el movimiento Creo Suma y paradójicamente también por el movimiento Alianza País, declarado triunfador en las elecciones del pasado 2 de abril. Así que hay intenso movimiento en el Coliseo Rumiñahui aquí de la capital de la República. Parece un hormiguero adentro, al interior de ese coliseo, con tanta gente contando tantos votos. Y ya veremos los resultados. Por cierto, ningún delegado del movimiento Creo presente ahí porque ellos pretendían el reconteo total, el recuento total del 100% de las actas de las elecciones pasadas. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy estamos aquí con dos invitados para hablar otro asunto, no menos espinoso, que es el proceso, los procesos permanentes que abre la Superintendencia de Comunicación, la Supercom, en contra de los medios de comunicación no alineados con el oficialismo, con el correísmo. Y tenemos un caso además muy emblemático, tal vez, de los últimos que se han presentado, abierto en contra de 7 medios que no replicaron, no reprodujeron en sus contenidos un reporte de un periódico argentino, Página 12 en realidad, fundado por el reconocido periodista Jorge Lanata, hoy alejado de su propio periódico por circunstancias que ya comentaremos, en plena campaña electoral, un reportaje contra Guillermo Lasso. Ahora la Supercom tramita un expediente que seguramente va a terminar en sanción, lo vamos a conversar aquí con nuestros invitados, porque 7 medios no replicaron ese reporte de contenido netamente político, creo yo. Tenemos a Luis Eduardo Vivanco, representante de uno de los medios acusados. Luis Eduardo es un asiduo asistente al banquillo de la Supercom. Luis Eduardo, gracias por estar aquí en representación del diario La Hora. Y también está Mariana Neira, una periodista de dilatada trayectoria, de gran experiencia, hoy vinculada como presidenta de Fundamedios y también periodista activa, reportera activa de investigación en el portal Plan B. Así que Mariana, Luis Eduardo, gracias por estar aquí. Si me permites, Mariana, puedo comenzar con Luis Eduardo, porque la noticia la protagonizaste tú ayer, Luis Eduardo. Estuviste en el banquillo de la Supercom, nuevamente defendiendo a La Hora en este nuevo expediente abierto en contra del medio. Cuéntame, ¿qué pasó ayer? Bueno, Marlon, lo que pasó ayer es un capítulo más de este circo creado por el oficialismo para perseguir a la prensa que no se alinea, ¿no? Un caso absolutamente folclórico que parecería venir de una dictadura tropical africana, porque en cualquier lugar que tenga una democracia realmente fortalecida, esto sería insostenible. Yo recuerdo que hace más de un año o 2 años tuvimos un caso parecido. La Hora es el único medio en este país que ha sido sancionado por no haber dicho algo, que es el precedente a lo que está pasando ahora, que fue el caso del alcalde de Loja por no haber publicado una fiesta política que había realizado el caballero. Y en ese tiempo fue un escandalazo, por lo menos continental, de lo que había sucedido acá en el Ecuador. Ahora es lo mismo, mucho más grave, porque son 7 medios y es en un momento electoral pidiendo que los medios independientes se sumen a una campaña una campaña sucia en contra de un candidato específico, en este caso el señor Guillermo Lasso. Lo que pasó ayer es el diario, por medio de nuestro abogado, presentó un alegato, una defensa legal absolutamente fundamentada en que haber publicado el reportaje de Página 12, primero infringía el Código de la Democracia, estando en época electoral. Esto quiere decir que esa norma te dice de que no puedes publicar nada que afecte o beneficie directamente a un candidato. Esto evidentemente era uno de esos casos. Pedían que si es que publicábamos, evidentemente hubiésemos caído en preceptos que dice la ley de comunicación, incluso pese a que son
puntos de la ley de comunicación también absolutamente absurdos, como el linchamiento mediático, porque lo que querían era que 7 medios nos concertemos para atacar a una persona en específico, y además que afectaba absolutamente los criterios y las sentencias sobre libertad de expresión, en la que en todo país civilizado son los medios de comunicación, no porque los periodistas son seres superiores que saben qué importa o qué no importa, sino porque existen procesos técnicos periodísticos que permiten que se definan las agendas periodísticas. Lo que no quieren aquí es que eso suceda, sino que sea el gran poder político el que la establezca. Entonces veíamos a una denunciante, ex asesora de Supercom, diva del Troll Center, decir de que cómo puede ser de que la hora, y sacaba ejemplos, y yo me quedaba, o sea, ya no sabía si reír o llorar. Algo vi del pan. Claro, entonces se quejaba de cómo puede ser que la hora publique cómo hacer pan y no publique esto. O cómo reinsertan a un jaguar herido en su hábitat natural y no publican esto. O sea que tendríamos que haber hecho ejemplares llenos de página 12 o entregarle a la señora, en este caso Viviana Paredes, la edición del periódico o a página 12. Entonces es una broma de mal gusto en realidad. Esto ya se venía advirtiendo con el asunto de sancionar la censura previa, en el sentido, entendida la censura, de no publicar lo que quieren ciertos políticos, ciertas autoridades. Y bien recuerdas tú que ya la hora fue sancionada. ¿Con cuánto fue sancionado en esta ocasión? ¿Cuál fue la sanción? Y ahora, ¿cuál es la sanción que pretende esta señorita o señora? La sanción es la misma porque es el mismo artículo 18 de la ley de comunicación y son 10 salarios básicos remunerados, poco menos de $4,000. O sea, plata. Plata. Para y además de la plata, ¿ya? Es un absurdo total. Cuando fuimos sancionados por el caso de Bolívar Castillo, nos declaramos en resistencia que mantenemos hasta el día de hoy, y nos hemos negado a pagar la multa. ¿No han sido coactivados por eso? No. Todavía, y esperamos que no. Ya. Pero el tema es de que más allá del dinero están principios, primero de la lógica, segundo de la democracia y luego de quehacer periodístico, porque te dicen que ejerces censura previa a raíz de no haber publicado algo que es de interés público. El concepto de interés público es inmensamente ambiguo, que difiere entre los tres que estamos sentados en esta mesa, y evidentemente interés público es lo que le interesa al poder público, en este caso que se ha publicado. Pero dentro de esa ambigüedad, incluso la Corte Constitucional en una de sus sentencias sobre la ley de comunicación establece la obligatoriedad del CORDICOM de establecer qué diablos es interés público. Y eso no lo ha hecho el CORDICOM. Hay 3 años han pasado desde esa sentencia. En una especie de reglamento, el CORDICOM tendría que pronunciarse y establecer: A, interés público, la sabatina de Rafael Correa, por ejemplo. Ajá. B, qué sé yo, la conferencia de humor, bueno, ya supongo que ya no dará conferencias de humor el futuro presidente, pero las que dio en su momento. No sé, lo que sea, una cosa de porque esas. en este momento mañana viene la reina de Píllaro, con mucho respeto a Píllaro, y dice: ¿cómo puede ser que el diario El Universo no me haya puesto en portada, siendo la coronación de la reina de Píllaro el tema más importante ocurrido en la humanidad desde la venida de Cristo? Y tendría que procesarse eso en una audiencia de la Supercom. Mariana, qué lío que tenemos los periodistas ahora. Fundamedios se ha caracterizado durante todo ese tiempo justamente por preocuparse de este tipo de temas. Y ya se venía advirtiendo que este tipo de castigos iban a venir contra los medios no alineados. ¿Cuál es la impresión que te da a ti? O sea, se profundiza esto, cada vez vamos de mal en peor. Ahora es contra 7 medios en plena campaña política por no reproducir un reportaje evidentemente sesgado de una señora periodista cristinista. Yo ni la llamaría ya kirchnerista, sino cristinista, porque es la persona que sobrevive a este fenómeno político en la Argentina. Y ahora resulta que los medios estamos obligados prácticamente a replicar algo que quién sabe, será cierto, no lo será. En fin, un tema obviamente alineado a una postura política. ¿Cuál es la posición, Mariana? Bueno, yo no conozco mucho el trabajo de la señora, pero yo creo que esta es una respuesta a la situación que vive el país en este momento, de un periodismo militante frente a un periodismo independiente. O
sea, nos ha llevado el gobierno a esa situación, primero con el acaparamiento, con la formación de medio tras medio, de manera que tienen un control directo sobre la información. Y aparte, pues que quieren tener a los medios privados para fortalecer todo ese aparataje para su propaganda. O sea, simplemente se trata de eso, ¿no? Ahora ya, dentro de esa estructura que ellos han armado, pues que se den estos trabajos, entre comillas, periodístico, de periodístico no tiene nada, me parece una cosa terrible. Por fuerza de las circunstancias, porque me invitaste a este programa, tuve que leer el artículo que yo no lo había leído. Es terrorífico, porque incluso hay unos calificativos al señor Lasso, que si él quisiera, pues podría perfectamente seguirles un juicio. Porque prácticamente le están acusando de lavado de dinero, de haber hecho cosas con los CDR, etcétera, y lanzan acusación, que es la particularidad de este gobierno, ¿no? O sea, el señor de arriba, todos los sábados, lanza su acusación, y los ejecutores vienen en cadena, ¿no? Vienen estas señoritas, como esta señorita Paredes, vienen el señor Ochoa y todas sus supercoms, y encima lanzan las cadenas, ¿no? Que es terrorífico, o sea, machacan sobre machacar, o sea, una intención. Y como ya lo ha dicho aquí Luis, pues hay una violación, o sea, les ponen contra la pared realmente a los medios, porque es palo porque bogas y palo porque no bogas. Si es que publicaban eso, estaban violando el Código de la Democracia. Y si no publican, están violando supuestamente algunos de los artículos de la LOJ. Entonces, es un deseo de arrinconar a los medios. No diría de molestar, o sea, cumplir con su propósito de tenerlos sometidos, además de los medios públicos, tratar de someter a los medios privados. Ahora, esto ocurre ya prácticamente en los estertores del gobierno de Rafael Correa, en los que algún despistado pudo haber pensado que ya iban a aflojar la cosa, que más bien iban a dejar ya que bajen un poco las aguas, de manera que el nuevo gobierno, el señor licenciado Lenín Moreno, empiece con un panorama, con un terreno un poquito más calmado, digamos. Pero es exactamente lo contrario, ahora remeten contra 7. ¿Por qué, Mariana? Porque el resentimiento contra los medios privados es muy grande, ¿no? Porque ha habido una resistencia en estos 10 años, pero realmente valiente de los medios y de los periodistas también. Entonces, no sé, yo creo que no debía, que se bajaran las aguas, no, yo nunca pensé. Yo pienso más bien que va creciendo para cumplir un propósito y dejar liquidado lo que pensó que debía haberse liquidado antes y no pudo hacerlo. Es decir, las esperanzas de que Lenin el Bueno, más o menos como Sixto el Bueno, amigo de los medios, el conciliador, el que propiciaba el diálogo, el que iba y hablaba con los dueños de los medios y decía, no, lo que pasa es que Rafael es así, es su carácter, traten de entenderlo, yo voy a propiciar una reunión para llegar a un punto de equilibrio. Ese personaje que cumplió ese papel cuando fue vicepresidente, Mariana. Sí. De eso no va a quedar nada cuando asuma la presidencia. Pero si acaba de no hacerle caso, porque Lenín Moreno casi que intercedió, digamos, ¿cómo se podría llamar esa parte? Y dijo que no debería sancionarse a los 7 medios. El presidente no le paró bola, perdón la expresión, ¿sí? El sábado en la sabatina, ni le tomó en cuenta esa... Eduardo. El viernes de la semana pasada, por medio del prefecto Jairala, que sirvió de interlocutor de las supuestas intenciones de Moreno, Jairala había propuesto de que se baje el tema del tono con los medios. Entonces, en una entrevista el viernes dijo, tengo la autorización de Lenin para decir y anunciar de que Lenin pide que se desestime este proceso, ¿ya? Que se archive el proceso. Ahora Jimmy Jairala viene a ser casi interlocutor de Lenin, ¿no? Así fue. Mire usted. Entonces yo pensé, y vi, por ejemplo, en la actitud de la denunciante el día de ayer, que había hecho también caso omiso absolutamente de este supuesto llamamiento a algún tipo de reconciliación.
La Supercom estuvo durante los 3 meses de la campaña relativamente adormitada, los procesos estaban estancados, entiendo que haciendo un cálculo político también de cuál iba a ser la situación una vez ganadas las elecciones por el movimiento Alianza País, parece haberse reactivado con bastante furia. Entonces, ¿tú crees que se manejó bastante el cálculo? A ver qué pasaba en la contienda. Sí, de tanto es así porque tenemos incluso procesos que nos están llegando ahora que habían sido presentados antes de la campaña. Entonces, que llevaban varios meses en el despacho de la superintendencia sin ser evacuados hasta una vez que ya hayan asegurado el poder. Ahora, las posibilidades jurídicas de defensa en el caso de Diario La Hora, porque ya ha ocurrido, hay antecedentes al respecto, son prácticamente nulas, ¿no? O sea, el mismo que te juzga es el mismo que te sanciona, es el mismo que es en el mismo despacho de la Supercom. Todo esto ya se había hablado, juez y parte. Sí, es mucho más evidente cuando es juez y parte, cuando son los procesos de oficio, ¿no? Cuando hay un denunciante de la sociedad civil, ahí tratan de manejar por lo menos las apariencias, diciendo que es la ciudadanía, ¿no? La que está en contra de los medios. Claro que esta ciudadanía es un observatorio ultracorreísta dirigido por una ex asesora de la Supercom, entonces igual se desmoronan hasta las poses. Pero hay muy pocas, casi nulas expectativas siempre de conseguir ahí algún proceso decente, porque no es para lo que está creado la Supercom. La Supercom cumple su función muy obedientemente y todos sabemos para qué fue creada y no se han salido de ese corral. Mariana, Fundamedios en este caso siempre ha estado impugnando la validez de ciertas normas. Incluso se presentaron demandas ante la Corte Constitucional para demandar ciertos artículos. Demandas que, por cierto, saludos a los señores magistrados de la Corte que no dan trámite a aquellas peticiones de inconstitucionalidad, que por lo menos deberían ser tramitadas, por lo menos puestas en agenda, pero parece ser que ni siquiera pasan el proceso de admisión, que ya en la Corte Constitucional es una verdadera hazaña que pase esa instancia. ¿Qué otra posibilidad existe en Ecuador o fuera de Ecuador para seguir impugnando estas normas que realmente deben causar estupor en otros países respecto a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo de los medios de comunicación, que efectivamente pueden decidir su contenido? Yo creo que eso es lo de fondo. Yo leía por ahí cierta defensa también de algún medio que compareció en este caso, diciendo lo que pasa es que esa información que sacó Página 12 no fue contrastada. Y ese era uno de los argumentos. Lo de fondo es otra cosa. Lo de fondo es la libertad de los medios, en efecto, de decidir qué va en sus páginas, con una línea editorial que también es otro de los derechos de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué más se puede hacer, Mariana? Bueno, Fundamedios cumple 2 tareas básicas, que es emitir las alertas, o sea, dar a conocer al público lo que está sucediendo en el medio periodístico, y por otra, la asesoría o respaldo o jurídico cuando solicitan las personas atacadas, ¿no? Pero en este caso, nosotros como organización hemos ido a todas las instancias. Recuerda, por ejemplo, el caso El Universo, en el caso de cualquier medio que nos solicita esa asesoría, pues nosotros estamos prestos. Hemos llegado a instancias internacionales, se ha llegado, pero ahí se acaba, pues. Ya no hay más que hacer, porque puedes presentar una denuncia internacional y no queda más por hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, pues. Tenemos una ley interna que ellos le buscan el resquicio o está con tantos huecos, tantos baches que se prestan a interpretaciones a criterio de ellos, a gusto de ellos, de los sancionadores, en este caso el gobierno. Entonces, con ese instrumento legal, realmente afuera incluso creo que piensan que nosotros exageramos y lo que pasa es que cómo le manipulan a la ley. Bueno, deben tener en cuenta, me imagino yo, en Washington, por ejemplo, hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que las medidas cautelares que ellos dictan, y recuerdo ahora que estamos hablando de medios, las dictadas en el caso del Universo, justamente, no son respetadas, acatadas, ni siquiera tomadas en cuenta por el gobierno correísta, al menos, ¿no? O sea, ellos saben que sus recomendaciones, porque obviamente no son acciones obligatorias para este gobierno, sencillamente aquí son pasadas por alto
olímpicamente. Entonces, sí tienen ese antecedente. O sea, deben estar conscientes de que este no es un gobierno que bromea en ese sentido, sino que sencillamente, si no le gusta una recomendación, una medida cautelar que va en contra de sus intereses, desaparece. Jurídicamente el asunto de derechos humanos creo que llega a esas instancias y se acabó, a menos que fueran crímenes de lesa humanidad, que tiene otro tratamiento. El problema del sistema interamericano en el asunto de derechos humanos es de que tú presentas una denuncia ante la Comisión Interamericana y el proceso es tan largo que acá ya te cerraron el medio, ya te destruyeron la honra, ya eres un vendepatria, hijo de la CIA y todo el asunto, y los procesos empezarán a llegar en otro gobierno. O sea, ni siquiera creo que en el gobierno de Lenin van a salir los fallos de las decenas de fallos, de casos que se han presentado desde la sociedad civil en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces son esperas muy largas. Es el tiempo también que se toma. Ahora, ellos emiten, como dije, las medidas cautelares. El caso del Universo fue un caso tal vez atípico en ese sentido, porque vinieron oportunamente, fueron al menos pedidas oportunamente, obviamente ignoradas también en ese momento por el gobierno de Rafael Correa. Pero vamos al hecho de la competencia, de la autoridad de estos organismos internacionales ante este tipo de vulneraciones. Los medios tienen ciertos organismos también que de defensa propios, ¿no? La tan criticada CIP también, que obviamente también ha pasado por el muro de la descalificación del correísmo. Es que casi nadie se salva. Aquí es casa adentro y también casa afuera. Sí, no, solo se salvan los Boy Scouts. Prácticamente. Son los únicos que han salido ilesos. Prácticamente tenemos eso en común entre nuestro presidente y el presidente de Estados Unidos, también tan motivado siempre a descalificar a los medios, ¿no? Está, como te decía hace un rato, pienso que estos últimos días existe una pasión, un deseo de terminar lo que había, a lo mejor considera que está inconcluso dentro de la represión al periodismo independiente. Entonces, dentro de eso yo no le veo en este momento ningún tipo de arreglo, porque puede ser dos objetivos. El uno, acabar con el medio. El otro, presionarle al medio para que acabe con algunos periodistas que han sido, entre comillas, un estorbo. ¿Por qué? Porque le han hecho opinión, porque no le gustan sus entrevistas, porque no, en fin. Entonces, porque veamos medios claves, por ejemplo, son los que están en este momento en la palestra, son los medios claves. Tal vez había un convidado de piedra, ¿no? Había un medio del señor mexicano Ángel el Fantasma González también metido en la colada, dos medios. El radio, ¿no? No, Televicentro y El Comercio. Televicentro y el Comercio, exactamente, cosa que medio, no sé si sorprenderme, porque aparentemente ahí había también cierto entendimiento tras bastidores, pero bueno, ahora también marcharon los medios del señor Fantasma. 7, pero son 5-2. Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando sobre este asunto, sobre el papel también que ha tenido un señor no muy gratamente recordado como el señor Carlos Ochoa, pero sobre todo también el papel de los medios en los siguientes 4 años. ¿Qué les parece? Vamos a hacer esa pausa y seguimos conversando. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV.
Estamos transmitiendo Focus en Democracia desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República. La pregunta es, Luis Eduardo, ¿esto podría cambiar sin la cabeza de Carlos Ochoa al frente de la Supercon o ya es un tema estructural? Ya la ley está hecha así, ya el sistema de esta revolución ciudadana está marcada así, así son las reglas del juego y no es algo que simplemente se va a transformar de la noche a la mañana con otra figura al frente de la Supercon. ¿Tú qué crees? Bueno, la ley de comunicación es un juguete maravilloso para cualquiera que ejerce el poder, ¿no? Entonces, una cosa es el discurso de suavizar la línea en contra de los medios y otra es luego, al momento de ejercer gobernabilidad, darte cuenta de que es una herramienta fabulosa para evitar las críticas. ¿Qué va a pasar? No quiero, por ejemplo, pecar y ser como tú decías hace un rato, algún despistado que cree que va a cambiar la cosa. Pero los escenarios son los siguientes. O sea, el escenario 1 es de que se mantenga con mano dura la persecución a los medios de comunicación por lo útil que funciona para efectos de la gobernabilidad, como decía, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Lo otro es, el señor Lenín Moreno ha venido hablando desde la campaña sobre una supuesta reforma a la ley de comunicación, restarle a la ley de comunicación su alta capacidad sancionadora. Eso han sido las palabras que ha utilizado incluso Lenín Moreno. Lo dijo, sí. Y convocar a los periodistas a esto que él llama la mano tendida y el diálogo, ¿no? Luego vimos una reacción del señor Moreno ante una pregunta de un periodista de Teleamazonas que reveló en el fondo tal vez, no sé si es que es realmente su actitud, cómo va a realmente enfrentar a los periodistas cuando le digan algo que no le guste. Porque una cosa es el mensaje y el discurso que puede mantener en campaña y otro ya uno es con violín y otro es con guitarra. En el caso de que exista, hablado incluso de una reforma en el concepto general de la Superintendencia de Comunicación. Pecando de ingenuo, me gustaría que así fuera. O sea, me gustaría de que el gobierno cambie la línea, busque un consenso, busque una forma de aceptar la crítica y dejar de perseguir a los periodistas. Puede ser ingenuo. Esos creo que son los dos escenarios que se van a demostrar. También según cuáles van a ser las fortalezas del nuevo gobierno en cuanto a ejercer gobierno, ¿no? Si es que ve una sociedad polarizada, con manifestaciones por todo lado, y si se le empieza a reventar el país en las manos a Lenín Moreno, sin duda puede aplicar la ley de comunicación de la forma más agresiva posible. Pero la tiene ahí a disposición. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, ONGs como Fundamedios, Mariana, ya hubo un intento de desaparecerla. Sí. Ya hubo un intento. Entiendo que el señor Alvarado estuvo metido en esa intención, que luego fue desechada también por una inmensa presión que hubo y una fuerte reacción, incluso a nivel internacional, a favor de Fundamedios. ¿Cuál es el escenario que tú crees que puede ocurrir también contra ONGs como Fundamedios, dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y dedicadas obviamente a crear alertas cuando hay ataques a los medios de comunicación? Con Fundamedios, ¿tú crees que también persista esa intención de que las organizaciones como ustedes desaparezcan, que no estorben? Coincido con Luis en un asunto. Yo creo que básico para cualquier decisión de este gobierno va a ser cómo se presenten las circunstancias económicas, el asunto de las denuncias de la corrupción y la agitación social, que puede, a propósito de todo eso, surgir con mucha fuerza. Y además pesa pues el asunto de que tiene un electorado muy débil, ¿no? O sea, el 50%. Partido en dos. Más que partido en dos, porque hay que contar los nulos, los blancos, los ausentes. Entonces, empieza débil este gobierno, porque son peso pesado esos factores, ¿no? Pero perdón pero el gobierno le está dejando el último regalo, que es crear al decreto 16, además, ley orgánica de participación ciudadana. Entonces ya le deja por lo menos, por si le va muy débil a Lenin, ya te dejo fortalecido. Esa es una jugada contra las ONGs. Claro, y estas circunstancias... Y orgánica además, para que no se les ocurra a nadie quererla cambiar, derogar ni nada por claro, el estilo, y estas circunstancias vuelven muy difícil el asunto de que cumpliera, si es que hubiese realmente la buena intención de hacer reformas dentro de la ley.
aunque hay planteamientos por ahí de algunos grupos de que debe ser eliminada la ley, y yo le veo muy difícil. Pero todo esto, como te digo, tiene que responder cualquier propósito, un buen propósito de cambio dentro de la legislación de comunicación del periodismo, debe ser, debe estar sujeto a lo que suceda, yo creo, en el ambiente. El escenario. Y el escenario, Luis Eduardo, definitivamente no es el mismo que tuvo Correa, ¿no? Yo creo que lo peor ha pasado en cuanto a las libertades, tanto de la sociedad civil como del periodismo. Y igual, otra vez, no quiero ser ingenuo ni nada por el estilo, pero yo creo que el escenario 2013 fue el escenario más radical. Porque tenías un Rafael Correa con la popularidad arriba, ganando en primera vuelta, con un petróleo de $100 el barril, con una asamblea de 100 legisladores, te pusieron la ley de comunicación en 3 meses, creo, te metieron la superintendencia de comunicación y empezó la persecución de la manera más radical. Entonces, ese momento es muy difícil que se vuelva a replicar, porque tenía absolutamente todo en sus manos. Había pasado del 2011 al 2013 toda la reforma judicial, ya tenía por fin todos los jueces en su bolsillo, porque es un proceso todavía tener que liberar de los jueces que no me sirven, los jueces que me sirven, y todo el asunto. Ya tenía todo el sistema judicial en su poder. Fue el momento perfecto, ¿ya? Y a pesar, los que buscamos la libertad, tanto periodistas como sociedad civil, sobrevivimos a ese tsunami brutal. O sea, y eso creo que es algo que el presidente se lleva con un remordimiento, y tal vez lo que tú dices, las cosas que no han acabado, eso es algo que le va a doler para siempre, que no haya podido apagar esas voces de libertad, a pesar de haberlo tenido todo para hacerlo, ¿ya? ¿Por qué no sucedió? Eso es otra discusión. Pero no podemos comparar jamás eso con la situación que asume Lenín Moreno, con una capacidad de convocatoria ciudadana infinitamente menor a la que tuvo Rafael Correa en su momento, en las que sí decía bla y se le llenaba la plaza. Hay que ver si es que tiene esa capacidad Moreno, con el electorado seriamente dividido, incluso el de adentro de ellos también dividido entre el ala correísta y las diferentes alas que hay en Alianza País, con una situación económica que es una bomba que está a punto de reventar, si no ha reventado ya, y solo estamos con un efecto placebo para no sentir su dolor, con la sociedad civil mucho más con ansias de protesta reprimidas, ¿no? O sea, después de 10 años de toletazo en la calle, la gente va a sentir de que tal vez puede llegar el momento en el que puede expresar con mayor franqueza su descontento. Le va a ser complicado en ese aspecto, y tiene una asamblea con menos legisladores, si bien con una mayoría. Recordemos también que en la legislatura anterior, la que está terminando, Alianza País pierde 4 asambleístas, ¿no? Pese a la mirada y el cuidado férreo de Rafael Correa aquí, ¿no? Rafael Correa ahora en Bélgica, con una situación más delicada. Hay que ver qué tan sólida va a ser la bancada de País también. Tomando en cuenta que 20 de esos legisladores además son producto de alianzas con otros movimientos locales que deben tener sus propias demandas, me imagino, demandas políticas, digamos, ¿no? Sí, aunque esos, yo les veo a esos más sólidos, porque dependen del clientelismo, ¿me explico? Mientras su movimiento local reciba la inyección de dinero, ahí no hay bronca, ¿ya? Yo creo que más bien puede ir por otros lados en cuando haya conflictos mucho más del punto de vista dogmático, ideológico, cuando quiera la mano dura de derecha de Alianza País, representada por Glass y por toda esta gente, quebrarle la mano al ala ideológica serrana de Alianza de izquierda, País, de Patiño, de María Fernández Espinosa. Por ahí creo que puede haber más chispas que por el lado regional, porque esas alianzas regionales son fáciles de corregir a punta de plata. Siempre y cuando exactamente existan esa alimentación permanente. Hablando de personalidad, Luis Eduardo, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees, o más bien vislumbras, o te imaginas a Lenín Moreno rompiendo Diario La Hora? No,
No lo veo, tampoco veo de que vayamos a tener sabatinas, por más de que creo que él ha dicho de que sí las tendrá. Creo que tal vez al principio, luego eso se diluirá con el tiempo, a menos de que se las encargue el vicepresidente Glass, quien estaría encantado de hacerla todos los sábados. Pero no lo veo, y además creo que sería un cambio contradictorio y contraproducente para él mismo, en cuanto a que ganó en buena parte por el supuesto diálogo. Porque incluso la gente de Alianza País, la gente que le gusta el gobierno, ya está harta de la insultadera, ¿ya? Y eso fue lo que se midió, y por eso Lenín Moreno fue el que tenía los mejores números y que pasó a hacer eso. Entonces es como verlo a Lenin insultando por sí solo, por lo menos, rompiendo diarios por sí solo, va a resultar tan contradictorio como ver a Guillermo Lasso subirse en el trole, ¿ya? Entonces eso en política es contraproducente. O sea, ir en contra de tu imagen va a ser contraproducente para ellos. Entonces creo que o encargarán que otros sean los encargados de romper el periódico, por ejemplo, cederle la sabatina a Glass y aquí tenga en bandeja de plata los periódicos y rompa a gusto. No lo veo a él directamente así. Le estás dando ideas para una estrategia en ese sentido. Mariana, estamos conversando sobre el escenario político y vemos que obviamente el escenario es muy distinto al que tuvo Rafael Correa en 2013, como dice Luis Eduardo. Un país partido, en dos por lo menos, o en muchas partes, como dices tú. Un gobierno que inicia con debilidades políticas y económicas, obviamente, con una caja fiscal prácticamente en cero, de liquidez, que no sea obviamente parte de plata de la deuda, que eso es lo que bien dijo Luis Eduardo, nos está dando un efecto placebo a la economía para no sentir los dolores al bolsillo, que seguramente ya deben estar ahí bien ocultos. Pero entonces yo pregunto por parte de los medios, tal vez llega la hora de los medios, algunos medios, y se lo voy a preguntar también a Luis Eduardo, de sentir que con un gobierno débil es hora de recuperar espacios, tal vez incluso de llegar al desquite, Mariana. No. Yo de desquite no creo que vaya a llegar a esos niveles. Pero no, yo creo que hay grupos en este momento que están interesados en acercarse al gobierno para ver cuál mismo es la intención que tiene frente a la comunicación y a la ley de comunicación. Hay otras posiciones más radicales que dicen no debemos hacer lo mismo que hicieron en Venezuela, donde todo el tiempo se ha dilatado hasta llegar a la circunstancia en la que están viviendo en este momento. Que ya no tienen medios, ¿no? Porque acaban de cerrar los 3 últimos de internet, o sea, yo no sé cómo están informándose los venezolanos, o sea, creo que por medios internacionales nada más. Así es que vamos a sondear justamente cuál es la posición más fuerte para el futuro de la ley de comunicación y de la relación gobierno, medios de comunicación y periodistas. Porque somos 3 partes realmente, ¿no? Porque trabajamos, y bien trabajamos juntitos, pero les ataca personalmente. Luis Eduardo es uno de los atacados. Y a los medios, la hora corrupta, el centro corrupto, les menciona, ¿no? O sea, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo tengo un poco de pesimismo, como repito, el asunto de las circunstancias que están viviendo. Quizás ya no rompa periódicos este señor, pero tiene una ley. Y que si es que quiere la reformará, o si no, si es que ve el escenario muy oscuro, la mantendrá y la aplicará. Y la aplicará con mano dura. Luis Eduardo, te hago la pregunta, ¿cómo mantener el equilibrio ante un régimen que te ha dado palo durante 10 años de forma permanente, sin pausa? ¿Cómo dejar el hígado tranquilo al momento de hacer un periódico? ¿Cómo mantienes ese equilibrio? Es absolutamente difícil, primero, no envenenarte en tu vida personal, no dejar que todo ese odio y esa cosa en realidad te afecte. Yo, en mi caso personal, dejé de hablar de política en casa. Es típico que vas el domingo al cumpleaños de la abuela y como eres periodista todo el mundo te quiere escuchar a ti y no hablo de eso para tratar de desintoxicarme. De ahí el asunto del revanchismo. Yo no soy de ese tipo de personas, porque prefiero cederles a ellos la parte del odio y el veneno, que son expertos en aquello. Pero me parece que eso tampoco puede implicar
el perdón absoluto de 10 años de atropellos sin nombre a todas las libertades, ¿no? O sea, yo creo que hay procesos planteados a nivel internacional que, como dije previamente, toman su tiempo, pero en algún momento es muy probable de que lleguen. Y de ahí los medios, en el caso del gobierno de Lenín Moreno, tampoco creo que puede salir a matar el primer día. ¿Ya? O sea, me parece que sería, no sé si kamikaze, ¿ya? Pero demostraría de que tienes la misma actitud que ellos, ¿me explico? O sea, incluso todo el mundo se beneficia el beneficio de la duda de los típicos 100 días de un gobierno, y eso pasa aquí, y cualquier periodista en todo el mundo lo hace por principio democrático, y creo que con las muchísimas sospechas va a tocar que aguantarse los 100 días a ver qué onda el caballero. Pero te interrumpo para recordarte que en esos 100 días que se vienen, aparentemente va a salir la lista de Odebrecht, por ejemplo. Imagínate la papita ahí, que le va a reventar al nuevo gobierno. Y ahí, como prensa, sin perdón ni olvido, ¿ya? Y con toda la mano dura y con toda la investigación periodística que sea necesario. Pero el tema del revanchismo me parecería contradictorio, porque la gente, y además porque los medios no pueden moverse únicamente por sí solos, ¿ya? O sea, la fortaleza de los medios está basada en varias cosas, pero en dos. En el uno, en el apoyo de la sociedad, ¿ya? Entonces, para que los medios tomen una posición particularmente valiente en este proceso, tienen que sentir el respaldo de la gente. ¿Me explico? O sea, no es de que la gente, sí, que chévere, eres periodista, ya que te maten a vos. ¿Me explico? Porque así ha sido también durante todo este tiempo. O sea, allá ustedes. Y la segunda, que también viene desde la gente, pero más institucionalizada, es el respaldo del sector privado. ¿Ya? A mí me hubiese encantado vivir en un país en el que el sector privado hubiese estado más comprometido con principios democráticos y no tanto con la chequera. ¿Me explico? Que el sector privado, hablo del sector industrial, el sector comercial, porque los medios no viven del aire, ¿ya? Por supuesto. Por más de que la gente crea que viven del aire y que no deben cobrar $1, pues tú como periodista tienes una casa, una señora, y tienes que llenar el refrigerador, ¿ya? Entonces, y cambio, si es que hubiésemos tenido un sector privado mucho más comprometido con el sector, con las libertades, y no solo con conseguir contratos con el sector público, la estructura de la libertad sería mucho más fuerte, la estabilidad de los medios sería mucho más fuerte, porque sabría que atrás de los medios hay primero una gran audiencia que no se va a quedar quieta, que lo respalda, y además un sector privado comprometido. Que no quiero decir que eso es contubernio, ni que nacañiqui, ni que por acá la plata, ni que nada por el estilo, sino es un sector privado que defiende a las libertades. Por supuesto, pues decían que tenían miedo algunos, ¿no? Pánico, pero... Y miedo de perder prebendas, perder buenos contratos, jugosas ventas al Estado, que se convirtió en su principal cliente, pero por eso, de negocios, ¿no? Eso es lo que me da tanta pena, de que el país se haya vuelto así. O sea, yo creo que si es que la sociedad civil y el sector privado dirijan, ¿sabes qué? Hay estas 5 cosas que ningún gobierno puede tocar de aquí en los próximos 200 años. O sea, no me topas la libertad de prensa, no me topas la libertad de organización, no me topas estas 5 vainas, ¿ya? Y de ahí que vengan los Correas, Velázquez, todos los que quieran, si es que tenemos 5 joyas fundamentales blindadas en esta sociedad, seremos mucho menos vulnerables a los caudillos. Mariana, algo que le queda pendiente, pero le va a quedar pendiente a Rafael Correa, es el tema de la reasignación de frecuencias, que está en trámite, pero parece que no le va a alcanzar el tiempo, parece. A la final se apuran, meten toda máquina y termina todo esto. Pero va a ser algo que le va a quedar al nuevo gobierno de Lenín Moreno. Esa puede ser una demostración, para empezar, porque además le va a tocar también a inicios de su gobierno, de lo que, del talante que va a tener este nuevo gobierno en relación con la libertad de los medios. Sí, antes me preocupa un poco la palabra revanchismo que se mencionó aquí, porque, como volviendo al asunto de los escenarios, el periodismo va a tener que entrar en una fase muy importante de denuncia del asunto de la corrupción, que ya mismo lo revienta, además lo de Odebrecht, en el asunto de la crisis económica. Y eso se va a interpretar como revanchismo, se puede interpretar como revanchismo. Entonces yo pienso que ahora la responsabilidad, pues,
de los medios de comunicación es asumir un papel pero mucho más estricto por su cuenta, no porque la ley impone, sino como nosotros hemos trabajado en investigación, que nosotros sabíamos cuál era nuestro código de ética y lo cumplíamos, no necesitábamos una ley. Pero ahora van a tener que ser más estrictos. Con la diferencia que los periodistas trabajamos en base a pruebas, no como los políticos, en base a discursos. Desde luego. Tenemos esa ventaja. Sí, hablando del asunto de las frecuencias, pues eso también entra en el paquete, me parece, de los 7 medios. Y hay rayos que están apuntadas con el dedo como obstáculo dentro de los propósitos que ha tenido el gobierno y que no les ha gustado sus opiniones, y podemos estar teniendo sorpresas. No sabemos realmente qué va a suceder en las frecuencias, porque acaba de salir el paquete de las primeras 15 frecuencias asignadas, pero son, sin menospreciar a nadie, pero son medios pequeñitos que no tienen mayor influencia dentro del contexto general de las frecuencias. Además son 15 de 1486 que están en este momento por adjudicarse. Entonces, yo creo que no les va a importar las 1800, ¿cuánto sería? 486 menos 15. No les va a importar que eso quede pendiente, pero sí les va a importar las radios que les molestaron. Entonces, yo soy un poco pesimista en esa parte y estoy muy preocupada por esa situación, como lo estamos por los otros medios, ¿no? Radio Democracia presente, por cierto, hablando de ese tipo de medios. ¿Qué crees que pase con el tema de frecuencias, Luis Eduardo? No creo que les alcance el tiempo. Tomen en cuenta de que básicamente le falta un mes a este gobierno, y creo que el proceso va a quedar a medias con este gobierno y va a prolongarse a los primeros meses del del siguiente gobierno, para que sea el otro gobierno y el ala de comunicación el que vaya ajustando las tuercas. Entonces, tuvieron a la gente en vilo todo este tiempo durante el proceso electoral, para que muchos medios digan: te voy a invitar a Glass 10 veces para ver si es que hago méritos, como ha sucedido por ahí, y les ha funcionado eso mucho más que cerrar frecuencias, ¿ya? Las frecuencias de los medios críticos como el que estamos aquí se han mantenido, pero han logrado el favor de muchísimos otros, ¿ya? Y la amenaza permanente, por ejemplo, haberlo cerrado hubiese sido mucho más contraproducente en elecciones, que una Radio Democracia cerrada, una radiovisión cerrada durante elecciones hubiese sido un escándalo increíble. Yo creo que también es una herramienta que le va a ir sirviendo al gobierno para ir midiendo a cada una de las radios y televisoras y decir: a ver, ñañito, yo me estoy sentando buena gente, aquí está la mano tendida, no estarás molestando. Vamos a portarnos bien. Vamos a portarnos bien. Y si es que no, te vuelvo a apretar, Es una maravillosa arma de chantaje político. Pero vea las contradicciones. En el caso de los 7 medios de comunicación, pues se está acusando de que se les está acusando de que han violado la ley. Y en el caso de las frecuencias, el gobierno está violando la ley. Nosotros tenemos un recurso, una demanda de inconstitucionalidad en este momento. Y por sobre esa demanda hicieron estas 15 adjudicaciones primeras. Es que el gobierno está sobre la ley. Bueno, entonces, ¿qué más toca sino esperar a que se posesione el nuevo gobierno? Un asunto que se torna inminente, pese a que, como dije al principio de este programa, todavía hay reclamos, todavía hay impugnaciones. Aparentemente el candidato Lasso no va a reconocer el triunfo de Lenín Moreno, pero las cosas parecen estar ya echadas, las cartas todas echadas, todos estamos hablando de una cosa juzgada. Se va a venir un nuevo gobierno, se quiere despedir con estas últimas sanciones, me imagino, que se vienen en contra de los 7 medios acusados en la Supercom, y empezará pues un régimen con un talante distinto, con un Lenín Moreno que mantiene, no igual que en la campaña, pero mantiene, digamos, un discurso con un tono agresivo mucho más bajo que el de Rafael Correa. Yo creo que eso es evidente en relación a los medios de comunicación. La última pregunta que les quiero hacer ya viene en tono de autocrítica para los medios, Mariana y Luis Eduardo. ¿Qué nos faltó? ¿Qué hicimos mal, Luis Eduardo, durante todo este tiempo? Hicimos mal muchas cosas. Creo que investigamos poco, maniatados un poco por el miedo, ¿no?
y no solo por el miedo, sino que tomemos en cuenta de que los medios vienen en crisis económica por tres frentes en este país. Primero, por la crisis económica mundial de los medios por nuevas tecnologías. La segunda es porque si es que eres crítico, en el caso de los medios impresos, el gobierno te negó la publicidad oficial hace 10 años, ¿ya? Y en la tercera, que es la actual, de que se incrusta todo esto en la crisis nacional que vivimos todos. Entonces, mantener procesos de investigación es imposible o casi imposible si es que no tienes dinero, pues son unidades de investigación caras. Creo que nos faltó investigar más, nos faltó organizarnos más entre nosotros, entre los periodistas, especialmente para poder evitar que el gran cisma que existió en el gremio, o sea, los periodistas pasaron entre muchos de ser compadres y hermanos del alma a si trabajas en el Estado o no trabajas en el Estado y por poco ser uno espía del otro. Entonces creo que el gremio no estuvo lo suficientemente sólido. Esos son los que se me ocurren ahora de decenas de errores que seguramente hemos cometido. Mariana, como observadora que es Fundamedios, ¿qué en tu criterio personal además, sí, qué hicimos mal? Bueno, esto de la división me parece realmente un problema que se ha dado, ¿no? Y es muy notorio. Y el miedo, hubo mucho miedo al comienzo y por ese miedo algunos medios cerraron sus unidades de investigación y realmente han quedado muy poquitas, ¿no? Y tú sabes la fuerza que tiene la investigación y es lo que más molesta, lo que más incomoda al poder. Entonces yo creo que en el futuro pues hay que ver... Debemos ser más valientes. Debemos recoger las experiencias de lo que hemos vivido y ver qué es lo que hay que ajustar. O sea, creo que las empresas y los periodistas tenemos que juntarnos y discutir y ver qué es lo que hicimos mal y qué es lo que ya no hay que hacer mal. Hay que corregir para ir adelante, para hacer un periodismo, aunque yo no creo que nuestro periodismo sea malo. Es el señor de arriba el que anda diciendo que es periodismo malo. Nuestro periodismo es muy valiente y eso ha sido destacado incluso en eventos internacionales, que hay compañeros de América Latina que no comprenden cómo los ecuatorianos pueden hacer periodismo dentro del marco jurídico actual. O sea, yo creo que hay un periodismo valiente, pero sí hay que hacer correcciones. Hay que hacer un mea culpa, ¿sí? Sí, mea culpa. Tal vez vamos a unirnos más, ¿no? Tal vez yo creo, y también obviamente como, no solo como observador, sino como protagonista y periodista que soy, renunciar a egos, ¿no? Siguen manteniendo las parcelas periodísticas de que esto saco yo y si sacaste tú ya no te saco. No sé, Luis Eduardo, ¿todavía se mantiene eso? Tal vez en eso debimos haber sido un poco más generosos y unidos. Sí, o sea, existe el tema de que si es que es un tema tuyo, cuidado a ver si es que yo le doy demasiada réplica, pero no creo que son el problema fundamental. O sea, el periodismo es un sector de egos, lógicamente, ya, y de unos egos súper potentes, pero no creo que en los egos radica no es la centralidad del problema del periodismo ecuatoriano. Creo que sería excelente mejorarlos, ceder, no creerse también dueños, como tú dices, de parcelas informativas, pero creo que los más son más graves, hay problemas mucho más graves dentro del gremio, que es también, como decía, la vinculación con la sociedad, la vinculación con el sector privado, que es un problema de lado y lado, ¿no? Y eso es lo de fondo también, el compromiso de la ciudadanía, Claro. que veo que a veces no se da cuenta la importancia de contar con medios libres del poder político y libres del poder económico también. Finalmente, la ciudadanía es la que debería comprometerse a sostener también a los medios, porque eso es lo único que puede generar un periodismo libre. Puede ser ese uno de los problemas muy importantes, el alejamiento del periodismo de la sociedad. Yo creo que tiene que acercarse más. O sea, a lo mejor en la prisa por vivir, por trabajar, hemos perdido ese espacio de contacto mayor con la sociedad. Gracias. Terminamos flagelándonos aquí los periodistas como tiene que ser, porque obviamente esto es una carrera de mejoramiento continuo, de perfección inalcanzable prácticamente, un día a día que se lo vive como los periodistas lo vivimos, metidos en la vorágine de los acontecimientos y siempre cerca de la línea del error. Por eso la autocrítica siempre
es bienvenida. Bienvenida. Gracias a Luis Eduardo por esa sinceridad. Gracias, Mariana, por esas palabras llenas de experiencia, obviamente que es tan importante para quienes seguimos, como nosotros tres que estamos aquí metidos en este oficio. Gracias a ustedes, amigos. Terminamos. Vamos a ver qué pasa a partir del próximo 24 de mayo, y si lo que dijimos aquí, pues, en realidad tenía asidero en la realidad, o simplemente estamos todavía pensando ingenuamente como soñadores, que los tres creo que somos. Así que gracias a ustedes, amigos. Nos veremos en un siguiente programa. Hasta entonces. Son las 2.